Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es María del Rocío Rodríguez Román. Soy licenciada en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy maestra jubilada ya de esa institución y actualmente laboro en la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza, donde pues ahí, aparte de esa función administrativa, pues atendemos a los grupos de historia, ¿verdad? La historia pues obviamente es una de mis pasiones. En esta ocasión, pues quiero primeramente agradecer la invitación que me hizo el doctor Gerardo Gustavo Morales Garza, director de esta institución, de la cual también pertenezco, porque hace años estudié aquí mis estudios de preparatoria, y de la maestra Erika Flores Calona Montiveros, por esta invitación a participar en este ciclo de conferencias relacionadas con la mujer, que lleva pues como mujer distintiva a la maestra Julia Garza Almaguer, toda una institución de esta escuela preparatoria. Bueno, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes el tema de la mujer en la época virreinal, pero le puse un prefijo que es el de ángel o demonio. Quiero que a través de la charla podamos entender por qué esa visión o esa dicotomía. Y para eso me voy a permitir primero hacer una muy breve antecedente de la visión de la mujer en el periodo prehispánico. Nosotros, como ustedes más bien ya lo habrán visto en unas sesiones previas, pues la visión de la mujer en este periodo prehispánico era muy diferente a lo que vamos a comentar el día de hoy en la época virreinal. ¿Por qué? Porque dentro de la cosmovisión de los pueblos prehispánicos, la mujer no se va a ver como algo inferior o dependiente del hombre, sino que por el contrario están en la misma posición, es parte de una complementariedad. Ellos consideraban que para que el universo tuviera armonía, hubiera un orden, se necesitaban los dos elementos, tanto lo femenino como lo masculino. Y en ese sentido, pues la mujer ocupaba un lugar importante dentro de la organización de todo el universo. Y eso lo podemos ver reflejado, por ejemplo, porque hay gobernantes y gobernantes, hay sacerdotisas y sacerdotes, ¿sí? Y así en todas las funciones había los dos elementos. Entonces parto de esto porque cuando se da el proceso de la conquista militar y espiritual, obviamente este proceso pues viene a imponer la religión católica aquí en lo que eran los antiguos pueblos de Mesoamérica, ¿sí? Y eso, ¿qué va a provocar? Bueno, pues cambios muy significativos, sobre todo porque esta ideología del catolicismo va a caracterizarse por el patriarcado masculino, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora todo va a estar como en primer lugar el papel del hombre y la mujer tiene que estar supeditada a él, ¿sí? Entonces, esos cambios que se vienen a dar, pues no van a afectar solamente en el aspecto religioso, sino en la economía, en la sociedad. Entonces, en todos los ámbitos y muy especialmente en lo que son, por ejemplo, el matrimonio, la sexualidad, ¿sí? Y donde pues la mujer obviamente juega un papel muy importante. La sexualidad siempre fue una preocupación, por ejemplo, de las órdenes religiosas, o sea, de la iglesia en general, ¿verdad? Porque pues se sabía o se partía de esta idea tridentina de que el ser humano pues está su parte carnal y su parte espiritual, y pues siempre era el temor que la carne venciera, porque eso significaba obviamente el pecado, y pues si pecaban podían mandar su alma al infierno, ¿no? Entonces por eso esa preocupación de que la sexualidad pues estuviera muy controlada, ¿sí? Y obviamente pues también querían que esta nueva población pues no pecara, ¿verdad? Y no se perdiera. Entonces, ¿cómo empezamos a ver o a explicar las características de la mujer en el periodo virreinal? Que yo lo podría sintetizar en que tenían que ser castas, sumisas y abnegadas, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué habría que explicarlo? Bueno, aquí nos tendríamos que remontar, ¿verdad? Desde a las Sagradas Escrituras, a los orígenes, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a ver una dicotomía entre la mujer pecadora, curiosa, seductora y seducida, ¿sí? Y que va a ser representada por Eva, pero también más adelante vamos a ver la imagen de María, que es la Virgen, la Madre, la abnegada, la casta, ¿sí? Entonces vemos dos prototipos de mujer, ¿sí? Y si nos remontamos también al mito bíblico del pecado original, ¿sí? Pues ahí diríamos que a partir de ese hecho,
quedan muy definidas lo que van a ser las características que van a definir a las mujeres en el periodo virreinal. Y que bueno, en ese periodo y yo creo que hasta hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo se le va a calificar a la mujer? Pues ella es la curiosa, ella fue la que tenía ambición de saber y de conocer, fue la rebelde, pues a una orden que se le dio, obviamente fecunda, ¿sí? Pues ella es la que da a luz a los hijos, es seductora, por eso convenció a Adán de pecar también, desobediente, peligrosa, sensual. Entonces, estas características la van a ir definiendo con el prototipo de Eva. Y eso, por ejemplo, lo vemos mucho en las imágenes, ¿verdad? Pinturas de esa época, cómo la representan a esta mujer. Entonces, ¿qué pasa? Después de este acontecimiento del pecado original, pues sabemos que Adán y Eva aparecen ya, diríamos, conscientes de esa falta, conscientes de su desnudez, de su cuerpo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a quererse cubrir, ¿verdad? Y aparte, esconderse de la divinidad. Pero bueno, eso también empieza a definir las características tanto del varón como de la mujer. O sea, el hombre, en las manos del hombre, vamos a decir, va a quedar lo que es la fuerza, la virilidad, la capacidad de organizar a los géneros, cómo van a ser las relaciones entre los géneros, hombre y mujer, ¿sí? Y en el lado femenino, pues va a ser que todo es amor, es ternura, y por lo tanto tiene que someterse a, diríamos, la jerarquía preestablecida, en este caso, por el varón, ¿sí? Entonces, esos modelos se van ahí estructurando. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia o cuál fue la consecuencia de este pecado original? El gran castigo, pues como sabemos, fue la expulsión de ese lugar idílico que era el paraíso, el Edén. Pero aparte de eso, cada uno de los géneros va a tener un castigo distinto. Es muy interesante. En el caso de la mujer, que es lo que ahorita más nos interesa, es el dolor, ¿sí? Y que por eso después lo vemos representado como en los refranes, ¿no? Que como le decían las abuelitas a las hijas todavía del siglo XX, y espero que no de esta época, pero cuando le decían, es que es la cruz que te tocó llevar, o sea, tienes que sufrir, ni modo, ¿no? Entonces, pero fíjense, venía desde allá, o sea, viene las raíces, las encontramos de ahí. ¿Por qué? Porque se decía, bueno, la mujer al pecar, su castigo va a ser el dolor. ¿Cuándo? En su menstruación, al procrear, al dar a luz, ¿sí? Y lo encontramos de manera textual en algunos versículos del Génesis, por ejemplo, que dice, multiplicaré en gran manera tus dolores, y en tus preñeces con dolor parirás los hijos, y de tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Es decir, va a sufrir y tienes que estar sometida a los deseos del varón. En el caso del hombre, pues su castigo fue el trabajo, ¿sí? Porque él lo tenía todo en ese lugar idílico, en el Edén. Pero a partir del pecado, entonces su responsabilidad era hacer producir la tierra. Antes era nada más de tomarlo, ahora la tenía que trabajar. Y por eso dice que en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás tornado. Entonces, en ese sentido, vemos cómo también se van prefijando como los ámbitos, ¿no? El hombre tendría que estar en el ámbito público, él tiene que salir a trabajar, a hacer producir y para traer a la familia. La mujer, pues en este caso, aparte después del sufrimiento, la administración, pero en un ámbito privado, ¿sí? Entonces vamos viendo. Ahora bien, ¿qué significaba nacer hombre o mujer en la época virreinal? Pues eran cosas muy distintas. Y vean cómo es bien interesante cuando uno analiza estos temas, ir viendo cómo tenemos muchas reminiscencias hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Pues ponemos que el moñito rosa, las cositas azules, etc. Bueno, no es que necesariamente fuera así, sino el significado que tenía. Nacer mujer en este periodo no representaba prestigio alguno, ni para el padre ni para la madre, ¿sí? O sea, era la llegada de un ser femenino era al contrario visto hasta como una carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un ser que había que alimentar, que había que cuidar, que había que dotar, que había que dar la dote cuando se quisiera que se casara. Y obviamente si querían un buen partido, pues se tenía que dar una buena dote.
¿sí? Si no tenía para ello, pues a lo mejor no había mucho donde seleccionar, ¿sí? Y entonces, aparte de eso, había que cuidar a ese ser, en este caso a la niña, a la señorita, ¿sí? ¿Para qué? Para que no fuera a manchar el honor de la familia, que ahorita hablaré más de eso. En el caso del varón no era así, por el contrario, eso era lo que daba más prestigio a los hombres. O sea, si un hombre tenía muchos hijos varones, eso a él le afianzaba su virilidad, su fuerza, su poder, ¿sí? Y además porque ese hijo era visto como una ayuda en potencia, es decir, cuando creciera, él iba a poder ayudar en la economía de la familia, mientras obviamente no formara su propia familia, pero entonces se veía como alguien que iba a poder apoyar, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo de entrada cómo había muchas diferencias. Y no sé, ustedes a lo mejor en algún momento recordarán estas películas a veces de la nobleza, donde pues están ansioso el rey ver qué es lo que va a tener su esposa, si niño o niña, y como siempre cuando no es niño, pues sí están contentos, pero se ve como cierta desilusión. Pero lo más curioso es que la mujer se siente culpable y dice, no te pude dar un hijo, porque pues se sabía que ese hijo puede ser el futuro sucesor. Bueno, ese como sentimiento de culpa, o sea, yo soy la que no te pude dar un hijo, ¿verdad? Entonces vean, es otro dolor, ¿verdad? Porque aparte de acabar de dar a luz, pues el que haya sido niño, pues una como desilusión. Claro, hoy en día sabemos que ni siquiera es la mujer la que define el sexo del bebé, pero bueno, en esa época no se sabía y ellas eran las culpables. Ahora, la cuestión del honor que ahorita yo les mencionaba, esto es muy importante porque obviamente toda la sociedad novohispana podía, pues contaba con honor, pero obviamente eran las élites, las clases altas, las que se preocupaban mucho por definirlo y cuidarlo y salvaguardar, ¿no? Entonces, era el símbolo de decir, bueno, esta familia es muy honorable porque tiene toda su genealogía, todos sus antecesores vienen de matrimonios bien avenidos, ¿sí? Y tienen puros hijos legítimos, ¿sí? Por eso había que cuidarlo mucho. Y por eso también, pues el hombre tenía que asegurar siempre que sus hijos fueran suyos, ¿sí? O sea, que la mujer no fuera a ser infiel por ningún motivo. ¿Qué pasa con este honor? Pues que el honor en realidad era una cuestión eminentemente masculina. El hombre era la esencia del hombre, ¿sí? O sea, él tenía que cuidar a toda costa ese honor de la familia. Pero aparte de cuidar su honor, tenía que demostrar su fuerza y su virilidad. ¿Y cómo podía demostrar su virilidad? Pues estando con mujeres de otra familia. Y no necesariamente vía el matrimonio, sino con muchas, ¿sí? Porque entre más mujeres tuviera, quiere decir que era más hombre, ¿sí? Y aquí es donde empiezan a aparecer estos conceptos del macho. ¿Qué es el macho? ¿Verdad? Que en nuestra cultura lo utilizamos mucho, ¿sí? El macho, pues, es un animal masculino. Y entonces eso lo tenía que demostrar con las mujeres de otros, no con las propias. A las propias las iba a cuidar, ¿sí? ¿Qué pasaba con la mujer? No, pues la mujer no tenía honor. La mujer era la que podía manchar el honor, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando, pues, lo manchaba? Pues le quedaba su vergüenza de haber manchado el honor de esa familia. Y la vergüenza, como la castidad, pues cuando se pierden, ya nunca se pueden recuperar, ¿sí? Entonces vean cómo la mujer en ese sentido, pues estaba muy por debajo. Y esto, pues nos hace recordar, por ejemplo, a Sor Juana, ¿no? En esos poemas, que digo, no voy a recitar aquí, pero ustedes los habrán escuchado, que hombres necios que acusáis a la mujer. O sea, pues sí, las acusan siendo que ellos son los que provocaban que estas mujeres, cayeran en esa tentación, en ese pecado, que la iglesia también pues se preocupaba mucho en cuidar, ¿no? Entonces, era responsabilidad de toda la familia cuidar ese honor, o sea, la madre, las hijas, las hermanas, los tíos, todos. Pero obviamente, como les comentaba ahorita, pues a veces aparecían por ahí hijos ilegítimos. ¿Y qué pasaba? Pues, por ejemplo, la esposa legítima de este hombre tendría que aceptar a esos hijos, ¿verdad? Porque pues eran de su marido, era como parecía como un trofeo, ¿no? De decir, mira, pues no son míos, pero pues es porque mi marido puede tener muchos hijos, o sea, es muy hombre. Claro, el problema era que estos hijos ilegítimos pues no podían acceder a puestos importantes ni en la milicia, ni en el sacerdocio, ni en la cuestión civil.
¿Y qué pasaba con las hijas ilegítimas? Pues era peor, porque ella, diríamos, el hecho de ser ilegítima se traspasaba hacia sus hijas. O sea, si ella algún día se podía casar, lograban casarla con alguien, que obviamente ella ya casada, sus hijos ya no iban a ser ilegítimos, pero como ella era ilegítima, sobre todo en el caso de sus hijas, ellas iban a llevar ese estigma. Es que tu madre es ilegítima. O sea, tú, ok, naciste de un matrimonio bien habido, pero tienes herencia de una mujer ilegítima. Entonces, vean cómo esta carga se iba pasando de generación a generación. Entonces, aquí también vale la pena resaltar el hecho de la virginidad, el papel que jugaba la virginidad en esta época. Pues yo creo que con lo dicho hasta aquí se dan cuenta que eso era fundamental. O sea, ¿por qué era tan importante? Porque la virginidad era la que aseguraba la descendencia del varón. O sea, si la chica llegaba virgen al matrimonio, pues obviamente todos los hijos que procrearan, pues esperaba que fueran de ese hombre. Si no, pues había la duda, ¿sí? Entonces, por eso era responsabilidad de la mujer cuidar su virginidad. Y si la perdía, era por su flaqueza. O sea, ella era la que había sido débil y no había sabido cuidar, pues diríamos, ese tesoro tan preciado. ¿Qué pasaba con las mujeres que caían en esta situación? Pues si bien les iba, a veces podían vivir en concubinato con el hombre que las había seducido, pero pues obviamente socialmente eran mal vistas, ¿verdad? Cuando ni siquiera eso se daba, o sea, que las abandonaban, pues a veces recurrían, si es que quedaban embarazadas y con hijos, pues recurrían a la prostitución y decían, bueno, pues es que es la única salida que tiene pues para dar de alimentar a esa criatura, ¿no? Pero pues obviamente ahorita vamos a ver que también la prostitución pues era una actividad no muy bien vista. Entonces, había que cuidar la virginidad para llegar al matrimonio. ¿Qué era el matrimonio? Hay por ahí una pintura de Jan van Eyck, el matrimonio Arnolfini, de 1434, que es una pintura muy ilustrativa de cómo se concibe el matrimonio en estas épocas, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a ver en esta imagen, por ejemplo, muchos simbolismos. Vemos unos frutos prohibidos por ahí, ¿sí? Que era pues para recordar, ¿verdad? El pecado original del que se hace mención con Adán y Eva, pero que simbolizaba que en un matrimonio bien habido, la sexualidad sí era permitida. Porque en realidad, desde el punto de vista religioso, la única forma aceptada de sexualidad es dentro del matrimonio y única y exclusivamente para la procreación, no por placer. ¿Sí? Por eso incluso en esta época las habitaciones, por ejemplo, o eran separadas, la del hombre y la mujer, o había dos camas, ¿sí? Y cada quien dormía en la suya. Y solamente, obviamente, se unían cuando estaban pensando en procrear, ¿sí? Entonces, están esos elementos, está, por ejemplo, la alcoba, ¿sí? Con sus mantos rojos, porque bueno, la alcoba siempre ha sido un lugar muy importante y más en esta época porque se decía es el lugar donde se nace, ¿sí? En la cama, en el lugar donde también se solía morir. Y bueno, pues de rojo porque pues eso simbolizaba pues la pasión, ¿no? El erotismo. La novia, ustedes van a poder apreciarla, pues está vestida de verde, porque es símbolo de fertilidad. No diría, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no de blanco? Realmente eso del color es muy contemporáneo. O sea, antes era de colores los vestidos de las novias, ¿no? Y este en particular es verde porque es el símbolo de la fertilidad. Están descalzos los novios, porque también se pensaba que el pisar el piso ayudaba a la fertilidad. Pero curiosamente, la posición en que coloca el pintor los zapatos, tanto de la novia como del novio, son muy significativos, porque los de ella los pone al fondo de la habitación y los de él a la entrada, ¿sí? ¿Por qué? Para decir, es que ella tiene que estar en la casa, en el ámbito privado, y el hombre no, él más cerca a la puerta porque él va a salir a buscar, obviamente, los bienes del consumo de la familia. Hay un perro por ahí también en la pintura. ¿Por qué? Porque el perro era símbolo de fidelidad. ¿Y qué se espera de un matrimonio? Pues que sean fieles a ambos, ¿sí? Los novios están con sus manos entrelazadas, símbolo de que se espera de que sea una unión duradera y que además pues ya no son dos personas, sino son uno solo, ¿sí?
Entonces hay muchos simbolismos y vemos cómo, pues en realidad eso es lo que se esperaba del matrimonio. Mujeres fieles, abnegadas, sumisas, ¿verdad? Que estuvieran siempre atendiendo a su marido y pues procreando los hijos que Dios les mandara. Ahora, ¿cómo se seleccionaban a los maridos? Bueno, en los primeros siglos del periodo virreinal se tomó la ideología tomista, que pues los jóvenes eran los que podían seleccionar a sus parejas. Pero ya para el siglo XVIII, más bien eran matrimonios arreglados. Es decir, una costumbre que hasta el día de hoy se mantiene, ¿verdad? Eran los padres los que acordaban el matrimonio de sus hijos, pues para incrementar las fortunas, para hacer negocios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues el matrimonio era algo tan importante, ¿sí? Que, pues digo, desgraciadamente manipulaba la vida de la mujer y sus bienes. Porque, ¿qué quiere decir esto? Porque ella pues tenía que dar dote, ¿sí? ¿Qué era la dote? Pues era lo que ella iba a aportar al matrimonio. Si en un momento dado este matrimonio se deshacía vía el divorcio, pues obviamente el marido tendría que entregar la dote, ¿sí? Y por eso es que a veces no se divorciaban, ¿sí? Al menos el marido no quería divorciarse porque decía, pues es quitar un patrimonio, ¿sí? Entonces había un momento, diríamos ahora lo que sería como el compromiso, ¿verdad? Donde, que se le llamaba los esponsales, donde el varón tenía que entregar un 10% de su fortuna a la novia. ¿Por qué? Porque cuando ya se entregaban los esponsales, era como decir, nos vamos a casar. O sea, ya estaba como asegurado ese matrimonio. Pero si por alguna razón en el inter de la ceremonia de los esponsales, allá la ceremonia religiosa, no se realizaba esto, no se realizaba el matrimonio, diríamos que esa era como una, pues, diríamos, con lo que la mujer se le ayudaba, ¿verdad? Al no contraer matrimonio, si no se le cumplía, ¿verdad? Porque también a veces sucedía que se hacían los esponsales, el joven pues iba a alguna empresa, es decir, a hacer algún negocio fuera y pues a lo mejor allá se casaba y ya no regresaba y aquí dejaba a la chica esperando y bueno, pues este 10% era un poco para compensar ese incumplimiento, ¿no? Ahora, ¿cuál era el ideal de esposa y esposo? Pues en el caso de la esposa, obviamente se pensaba en el modelo de la Madre Virgen, ¿verdad? Entonces tenía que ser casta, pura, pudorosa, modesta, religiosa, muy recatada, aplicada en las labores del hogar, ¿verdad? Eso era muy importante, buena cocinera, no se diga. Pero además, si tocaba o sabía tocar algún instrumento musical o leer, no, pues eso ya era un plus, era pues una joya, ¿no? Que se llevaba el chico. ¿Qué pasaba con el hombre? Pues sobre todo se esperaba que él fuera rico, o sea, era lo que la familia de las chicas esperaba, ¿no? Del futuro esposo, pues que fuera rico, que fuera responsable, que fuera fuerte, trabajador, que no fuera maltratador, es decir, que no golpeara a las mujeres, que fuera buen padre y un buen proveedor económico. Y aquí hay que resaltar eso, de que no maltratara a la mujer. ¿Por qué lo plantean los autores como uno de los elementos como que a buscar, ¿no? Pues porque precisamente eso se daba mucho, el maltrato del varón hacia las mujeres. Porque como ellos, por lo regular, tenían tenían su esposa y otras mujeres, ¿verdad? Si en algún momento la esposa reclamaba, pues la golpeaba, porque decía, tú no tienes por qué reclamar. O sea, yo puedo tener más mujeres, no hay problema, y más hijos aparte de los que tú me puedas dar. Entonces, en ese sentido, pues digo, hay estudiosos que han revisado todos los casos que llegaban a los juzgados, etcétera, y hay muchas denuncias de que las mujeres eran maltratadas por los maridos. Ahora, la sexualidad, como yo les decía, pues era solamente admitida dentro del matrimonio, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Pues como las mujeres a veces se sentían mal al ver que sus maridos tenían otras mujeres o tenían hijos fuera del matrimonio, las casadas, y en el caso de las solteras, pues que estaban muy reprimidas, que obviamente pues si ya la tenían prometida a alguien, pues ella ya no podía voltear a ver a nadie más. Entonces se dio mucho que empezaron a realizar prácticas mágicas,
¿sí? Y esto también pues se entiende, y sobre todo estaríamos hablando de las chicas de clase alta, porque pues sus sirvientas, ya sea, pues tenían sirvientas mulatas, mujeres de origen africano, ¿verdad? O mismas indígenas que conocían hierbas o practicaban algo ahí de hechicería, y entonces les recomendaban algunas, pues diríamos, se me fue, algunas recetas para poder amansar a sus maridos, para poder dormir a sus padres, ¿verdad? Y ella salir en busca, pues, de esos placeres, ¿no? Y entonces nos encontramos, es bien interesante cuando uno empieza a revisar a los textos, cómo hay de todos, desde huesos de animales molidos, tierra de cementerio, ¿sí? Sesos de asno, pero que obviamente se tenían que matar el miércoles o viernes, o sea, tenían sus días, no sé por qué. El corazón de cuervo seco, la cresta de algún gallo, la pata de una lagartija puesta en el agua casi todo era en polvo, echárselo a la comida, pero si no, pues esta como la de la lagartija, ponerla en el vaso donde iba a beber agua y ya después obviamente la sacaban y que se la bebieran. Pero había otros como las cochinillas, ¿sí? que conocemos, que se crían bajo las piedras, se dice que servían para amansar a los hombres y quitarle pues lo enojón, ¿no? Otra receta era el huesitos de sapo, obviamente el peyote, que pues eso ya lo conocemos desde el mundo prehispánico, pero también los ciertos fluidos como el menstruo, ¿sí? Imagínense eso. Claro, pues no es que los amansara, es que seguramente era una infección que les daba que ya no se podían parar, pero bueno, ellas lo pensaban así. También obviamente había sahumerios, es decir, hierbas olorosas, oraciones, va a haber muchas oraciones a vírgenes, a santos, donde se pedía de que por favor que regrese si es que se había ido, o que por favor que ya se tranquilice, etc. O bien lo que conocemos también, ¿cómo se llama? Cuando querían lograr el amor de un hombre contra su voluntad. O sea, también eso a veces hacían prácticas. Pero pues resultaba que a veces se excedían y pues se moría el susodicho. Entonces imagínense la carga para estas mujeres, que sabían que estaban haciendo algo que no era aceptado por la iglesia, ¿verdad? Y después que se muriera el hombre, pues un pecado capital, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaban esas mujeres con esa carga? Pero bueno, obviamente sabemos que aquí desde 1571 se instauró la Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, pero realmente pues había tantas problemáticas y otros asuntos que no le tomó mucha importancia pues a estos datos que llegaban. Pero hay también muchos estudios sobre casos que se les acusaban que fulanita hizo esto y mató al marido. Bueno, pero decía, yo creo los inquisidores decían, sí, déjenlas, que se entretengan mientras nosotros hacemos otras cosas que consideraban más importantes. Ahora, ya casi para terminar, les diría, también existía el divorcio en esta época. O sea, ante estas situaciones a lo mejor de maltrato, sí la mujer podía pedir el divorcio. Pero es muy interesante y es importante que lo sepamos. El divorcio que aceptaba la iglesia y el Estado, podríamos decirlo, era simplemente la separación de cuerpos. Es decir, si se comprobaba que efectivamente era maltratada o que a lo mejor el marido la estaba incitando a que realizara actos que iban en contra de lo establecido por la iglesia, o sea, que practicara otro tipo de religión o cosas por el estilo, pues sí diríamos lo aceptaba. Pero simplemente significaba eso, la separación de cuerpos y la separación de bienes. Pero ninguno de los dos se podía volver a casar hasta que no falleciera uno de los cónyuges, ¿sí? Entonces, así era el divorcio en esa época. Ahora, si a ella se le declaraba culpable, o sea, que ella hubiera sido la causante del divorcio, perdía todos los bienes, todo derecho, todo. O sea, se quedaba sin nada. En el caso que fuera él, bueno, ella se podía quedar con los hijos y con la dote que ella había aportado al matrimonio. La prostitución, como les comentaba antes, pues también era un ejercicio, pues digo, es una actividad que ha estado en toda la historia de la humanidad
y en esta época no podía ser la excepción. Era un ejercicio que era tolerado, aunque pues moralmente rechazado por todos, ¿verdad? Había ahí una preocupación, sobre todo en el caso de la iglesia, por las prostitutas españolas. Es decir, estas mujeres que llegaran por X razón a dedicarse a esta práctica, pues había que salvarlas de esa situación, y para eso había los famosos recogimientos, que eran como una especie, pues diríamos, como un lugar a donde se llevaba, ¿verdad?, a estas mujeres para que cambiaran de vida. Pero también estos recogimientos son interesantes porque era a donde los maridos, cuando a lo mejor tenían que salir fuera mucho tiempo, podían llevar a su esposa para que ahí la cuidara y evitar pues, que le fuera a ser infiel, y entonces la cuestión de la descendencia donde quedaría, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la iglesia procuraba, o sea, llevar a las prostitutas españolas arrepentidas, algunas que pues sí decían, entré por necesidad, bueno, aquí te podemos ayudar, etcétera. Pero curiosamente a lo que eran las mujeres mulatas, las de color, las mestizas o indias, no tanto, porque decían, no, es que tienen una inclinación hacia eso. Vean cómo era la diferencia entre la española, porque la española era la mujer que tenía que ser el modelo pues, de todas las otras tipos de mujeres, porque sabemos que en la época virreinal pues, hay una marcada jerarquización social por todos los grupos que por aquí confluyeron y que se mezclaron, y entonces en ese sentido pues diríamos a la que había que rescatar era la española, ¿sí? Y yo terminaría un poco diciendo, bueno, ¿qué pasaba con algo del ámbito religioso? ¿Quiénes eran las mujeres que se iban a los conventos? Bueno, obviamente las que tenían vocación, las de que por su educación, por ejemplo, sobre todo mujeres españolas, que por su educación sintieron ese deseo de ayudar al prójimo, etcétera, y bueno, eran recluidas en el monasterio por voluntad propia. Otras eran las que deseaban estudiar, porque era la única manera en que las mujeres podían acceder a un estudio superior. Sabemos que, diríamos, la educación elemental que ellas podían recibir, pues estaría con las amigas, que así se les llamaban a estas señoritas que enseñaban, pero pues enseñaban los quehaceres del hogar, a bordar, a tejer, etcétera, y quizá a medio leer o escribir, ¿sí? Entonces, pero ya si querían una formación más amplia, pues son únicamente en el convento. Y había otras que entraban, y aquí yo creo que es lo interesante, por no querer cumplir con el rol que se esperaba de esposa y madre, ¿sí? Porque sabían a lo que se iban a enfrentar, ¿no? O sea, a lo mejor un marido golpeador, a tener que aguantar pues todo lo que hiciera el marido, etcétera, y decían, no quiero eso para mí, mejor prefiero meterme de religiosa. Y lo interesante es que cuando uno revisa, bueno, ¿qué hace una monja? Pues de alguna manera, dentro de la iglesia, cumple con ese rol. Porque cuando una joven se ordena como monja, pues ella se casa con Cristo. La visten de novia, etcétera. O sea, esa parte no, diríamos, si era su sueño, no lo va a perder, lo va a cumplir mediante esta ceremonia, pero claro, se casa con Dios. La maternidad, pues bueno, en los orfanatos, en las escuelas religiosas, pues ellas atienden a los niños que son abandonados. Entonces su espíritu materno ahí lo pueden desarrollar, ¿sí? Entonces realmente, diríamos, se cumple ese rol, y también, bueno, pues tienen un esposo celoso, ¿no? O sea, que ahí hay que ser, pues, casta y fiel. Y finalmente, y con esto ya cierro, es interesante ver cómo la religión que se va a ir desarrollando aquí en la Nueva España, a diferencia de lo que se impuso desde Europa, que sabemos que es eminentemente una religión patriarcal, o sea, masculina, ¿no? En la Trinidad pues son varones, etc. Aquí se va a ir desarrollando una religión donde se mantiene mucho de este aspecto de la religiosidad prehispánica, en el sentido de que la mujer es importante. Y el caso concreto es cuando se establece, por ejemplo, el mito guadalupano, tratando de absorber o limitar pues, el antiguo culto a la diosa Tonantzin, que era
pues una de las diosas más importantes. Entonces, aquí la imagen de la Virgen no va a ser vista nada más como la intermediaria entre el hombre y Dios, sino que va a estar casi a la par, ¿sí? Y un ejemplo claro, pues lo tenemos hasta el día de hoy, ¿no? No es lo mismo la celebración del 12 de diciembre que el 25 de diciembre. Y yo creo que entendemos a qué nos referimos. Entonces, eso es también algo producto desde esta época. Como se fue construyendo, reforzando la ideología católica, llevó a una religión pues diferente a la que traían los españoles. Y bueno, pues yo con esto concluiría. Les agradezco la atención y espero que estas ideas, pues aunque breves, podríamos decir muchas cosas más, pero pues nos dé una idea general de cómo era vista la mujer en este periodo y por eso que ahora se entienda por qué ángel o demonio. Muchas gracias.